Y esto, como ya se ha vuelto costumbre, es tu tele rusa. Como siempre quiero recordar que tu tele rusa, como lo hacemos aquí todas las semanas, es una selección que yo hago de la selección que hace la reportera de The Daily Beast, Julia Davis, de la tele rusa, de la televisión estatal rusa. Bueno, ya no hay otra televisión que no sea estatal rusa, salvo las televisoras que están ahora emitiendo desde Lituania, donde están exiliados algunos canales de televisión. Pero Julia Davis, como ella dice, ve la televisión rusa, la televisión estatal rusa, para que tú no lo tengas que hacer, y hace una selección que casi todos los días pone algo en su canal Russian Media Monitor, monitor de los medios rusos, y luego yo de ahí selecciono a lo largo de la semana algunos minúsculos trozos para contar lo que nos dice la televisión estatal rusa, y que usted pueda, pues, pensarlo. Y hoy lo que tenemos es más invitaciones a la masacre, más invitaciones a la muerte, más celebración y glorificación del horror del exterminio de aquellos a los que iban a salvar hace unos meses, ¿no? A los ucranianos, que ahora ya no los quieren salvar, sino aniquilar básicamente, en una proclama genocida que se presenta en la televisión estatal rusa, y a donde hace unas semanas, ustedes lo veían aquí, todos los países del mundo estaban de pie con Rusia en contra de los malditos Estados Unidos, que no sabíamos bien qué tenían que ver allí, porque el país invasor ha sido Rusia y el país invadido ha sido Ucrania. Pero bueno, viven con la idea de que viven en guerra contra la OTAN, contra los Estados Unidos, contra los marcianos, contra los venusinos, contra la gente de Júpiter y demás. Pero hace unas semanas todo el mundo estaba con los rusos, y ahora, como decía la canción, ahora estoy solo y sin tu cariño no tengo nada. Y entonces vamos a oír algo de lo que fue la tele rusa de esta semana. Tenemos que luchar contra toda la máquina occidental unida y contra una nación de personas a las que se les ha lavado el cerebro. Cada kilómetro, cada causa es importante. Yo veo todas las zonas fortificadas en Bakhmut. Habrá desarrollos, habrá acontecimientos desagradables, pero mientras esté vivo el espíritu ruso, todo esto terminará en Kiev como mínimo. Rusia es el salvador de la humanidad. Es un país totalmente mesiánico. Rasquen a cualquier liberal y encontrarán a un ruso. Y si es ruso, entonces es mesiánico. Todo lo que ocurrió en Ucrania significa que se ha activado el código mesiánico. Rusia es el alma del mundo. Este mensaje constantemente religioso ha ido permeando cada vez más el discurso de la televisión estatal rusa, y a mí me recuerda, no sé si a usted se lo recuerda también, aquella enfrentamiento que hubo entre la Unión Soviética y la Iglesia Ortodoxa rusa, hasta que en 1941 la Alemania nazi invade a su anterior aliado, la Unión Soviética, a Stalin, y Stalin tiene que reconstruir sus relaciones con la Iglesia Ortodoxa rusa porque sabe que necesita el apoyo de la Iglesia Ortodoxa rusa para enfrentar, por supuesto, la invasión nazi. Me da la impresión que es ese tipo de utilización el que se está haciendo ahora, tanto de la idea cristiana como de la idea musulmana, curiosamente, porque muchos luchadores de países de la Federación Rusa, como es Chechenia, son fundamentalmente musulmanes. Es curioso. ¿Quieres la verdad? Estamos hablando con Scott Ritter. Ya mencionamos a Scott Ritter aquí la semana pasada. Es un antiguo inspector de armas de las Naciones Unidas, ultrarrepublicano, y que estuvo en la cárcel, pero no por lo que él dice, sino por lo que vamos a ver ahora. Pero él está siendo entrevistado y dice: ¿quieres la verdad? Una de las cosas más interesantes acerca de Rusia es que ustedes no le tienen miedo a los roles tradicionales. Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, son iguales pero son diferentes. En Rusia esta verdad es refrescante. Puede uno abrirle la puerta a una mujer y que no le escupan la cara. Una mujer se puede vestir bien y nadie pensará que es débil.
Ya no tenemos eso en los Estados Unidos. En Estados Unidos, si te levantas y dices soy un hombre, te dicen no debes ser un hombre. Deberías elegir algo más. Aquí hay un marido y una mujer, es la unidad de la sociedad, es el enemigo del Partido Demócrata. Sus políticas están diseñadas para destruir a la familia. Esta historia de la destrucción de la familia es uno de los clásicos cuentos del superconservadurismo. Sí hay gente en Estados Unidos, evidentemente, del posmodernismo más delirante, que no le gusta que un hombre diga que es un hombre y que una mujer se vista como mujer, o que se vista de cierta manera que no aprueban la moralina posmoderna. Pero sigue siendo minoritario. Sigue siendo minoritario y sigue no siendo tan relevante como lo quiere hacer el conservadurismo para atraerse aliados, aunque sea en la genocida Rusia. Pero más aún, dice Scott Ritter, en Estados Unidos te destruirán si dices la verdad. Esto es lo que nos enseñan en los Estados Unidos. Estos son los obstáculos más grandes que tengo yo. Mi editor estadounidense tenía un miedo mortal de publicar este libro. Dijo, ¿no sabes lo que le hacen a la gente? Y yo dije, ¿sabes que pasé 3 años en la cárcel por esto? Pero teníamos que publicar este libro, es importante para mí. Mi editora lo publicó, pero sigue teniendo miedo. No, Scott Ritter, no estuviste en la cárcel por eso. Estuviste en la cárcel por tratar de establecer una cita sexual con una menor de edad sin darte cuenta que era un agente del FBI fingiendo que era menor de edad. Has sido condenado 2 veces, has sido acusado 2 veces de delitos de pedofilia y de pederastia. A ver, la pedofilia es el gusto por las personas sexualmente inmaduras y la pederastia es directamente tratar de practicar el sexo con personas sexualmente inmaduras y que por tanto, algo que por tanto es ilegal. Tú has estado en la cárcel 3 años por tus delitos sexuales, pero eso no lo vas a decir. Por supuesto, en Rusia, Scott Ritter dice que ahora será él la cabeza del conservadurismo estadounidense que hará las paces con Rusia y traerá de nuevo los valores tradicionales a los Estados Unidos. Ahora vamos con Vladimir Solovyov, el gran propagandista, y con Andrei Viktorovich, que es un diputado de la Duma estatal, es decir, del Congreso de los Diputados ruso, y que es además general del ejército ruso. No sé si retirado, porque está más en la tele que en el frente, supongo que está retirado. Dice Andrei Viktorovich, los hombres que están en prisión pueden firmar un contrato e ir a defender la madre patria. ¿Cuántas mujeres que son médicos y enfermeras están actualmente cumpliendo condena en prisión? ¿Por qué no darles la oportunidad de ir como enfermeras y médicos, ya que necesitamos gente? Aparte de que el señor Viktorovich estuvo totalmente de acuerdo, dice que necesitan una actitud decisiva en Ucrania y ante el malvado occidente completo. En este momento ellos le están suministrando decisivamente F-16 a Ucrania. Todavía no está cerrado, pero es probable que se le proporcionen cazas F-16 a Ucrania, que necesita para defenderse de los ataques cotidianos de la artillería rusa y de la aviación rusa. Estoy seguro que también les aportarán armas nucleares tácticas. No hay ninguna posibilidad, ni de lejos, que esto fuera a darse, que les proporcionaran armas nucleares, que Estados Unidos o el Reino Unido, Francia, que son las 3 potencias nucleares que lo pueden hacer. La India no contaría aquí, Israel tampoco, Corea del Norte menos aún. Entonces Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia le suministrarían armas nucleares a Ucrania. Es impensable, pero es buena propaganda. Estoy seguro que también les aportarán armas nucleares tácticas. Les darán lo que sea, no hay limitaciones, no hay fronteras, les darán lo que sea a fin de destruir a Rusia. Y aquí la idea que se ha repetido constantemente es que Occidente quiere destruir a Rusia, aunque fue Rusia la que inició esta guerra, y lo único que se ha planteado es que Rusia vuelva a las fronteras que aceptó Yeltsin en 1991 al reconocer la independencia de Ucrania como nación.
Por la 15ª o 25ª vez voy a decir que solo los ataques con armas nucleares tácticas contra objetivos críticamente importantes, centros de comando, campos aéreos, etcétera, paralizará completamente a Ucrania. No deberíamos temer esto. Con eso todo terminará de pronto porque primero habrá gritos, luego se iniciará una conversación totalmente diferente porque los países europeos serán los siguientes. Dudo que quieran que les golpeen la cabeza con un bate nuclear. Es decir, la idea de que les podrían dar armas nucleares a Ucrania es la justificación para proponer el ataque con armas nucleares a Ucrania. Lo llevan haciendo meses. No sé, y no creo que nadie sepa, si hay una posibilidad real de que esto ocurra. Yo no creo que ni siquiera Putin esté tan mal, pero le están diciendo a los rusos que son capaces de hacerlo para que los rusos se sientan amenazados y sigan apoyando una guerra que, hasta donde se sabe, cada vez menos gente considera relevante, importante, defendible dentro de Rusia, sin dejar de decir que probablemente la mayoría de los rusos siguen apoyando a Putin, sobre todo porque no tienen información. Siguen creyendo que Ucrania es una nido de nazis, siguen creyendo que esto es una operación donde no se ataca a los civiles. Yo he visto documentales donde se le muestra a la gente la destrucción en Mariupol y en Bucha y en Bakhmut mismo. Ellos dicen, no, esto lo tienen que haber hecho los ucranianos porque el ejército ruso sería incapaz de atacar a civiles. Y claro, si la gente cree eso, por supuesto creerá cualquier cosa. Pero creo que quien sigue ahora es Margarita Simonian. Un segundo. Sí, esta es Margarita Simonian, la directora de Russia Today, el canal que en varios idiomas promociona por todo el mundo la propaganda rusa desde hace años, que lo hizo impunemente durante años, pero que cuando se inició la guerra dejó de hacerlo impunemente porque, pues hombre, la propaganda de guerra de un genocida nadie la debería querer andar mostrando. Pero Margarita Simonian ahora cambia su idea esta de que todos están con Rusia y dice, si nuestra industria no está siguiendo el ritmo, pongámonos a pensar. Pregúntenle a cualquiera, ¿acaso no estamos listos todos para ir a ayudar 2 horas después del trabajo si se necesita mientras dura la guerra? Pero nadie lo dice, dicen que todo está bien. O sea, Margarita Simonian propone que los rusos trabajen 2 horas al día después de su empleo en la fabricación de armas y municiones. Probablemente algunos rusos lo hicieran. Les puedo apostar que ella no. Habiendo dicho esto, tenemos que aceptar que del otro lado hay docenas de países que le están suministrando munición al pobre Zelensky. Debemos recordar que estamos solos. Ahora se empieza a aceptar que Rusia está sola. Ni siquiera China, que es al que ve como su aliado estratégico, va a llegar más allá de un cierto apoyo. No se va a jugar su futuro económico Xi Jinping por el poco pelo que le queda en la cabeza a Vladimir Putin. Es impensable que las grandes estrategias chinas pasen por el suicidio de apoyar a un Putin que está cada vez más acorralado, incluso en Rusia. No se detendrán hasta que sientan miedo. Por tanto, hay 2 opciones. O una finalización victoriosa de la operación militar especial, como le llaman a la guerra. Pero si eso no se puede hacer en este momento por alguna causa, tienen que empezar a sufrir pérdidas ahora mismo. Ya he dicho esto en este estudio. Si Francia entrega armas que matan a rusos, debe estar fluyendo sangre en las calles de Francia. Si Alemania manda tanques que matan a rusos, debe estar derramándose sangre en las calles de Alemania. El hecho de que los rusos que están muriendo, desafortunadamente, como en toda guerra, sean los invasores, los agresores, los torturadores, los que han cometido crímenes de guerra, no parece relevante. Pero aquí hace un señalamiento, y lo dejo aquí al principio, dice, permítanme recordarles, Trotsky y el Piolet. Lev Davidovich Bronstein Trotsky fue asesinado en México por un operativo de Stalin. Ramón Mercader del Río, hijo de Caridad del Río Mercader, una famosa stalinista que vivía como princesa en París,
Y Mercader del Río fue preparado como asesino de la KGB, de la NKVD, creo que era todavía en aquel momento, y se logró meter en el círculo de allegados a Trotsky, sobre pretexto de mostrarle un artículo en la casa de Coyoacán de Trotsky, la que hoy es la casa museo de León Trotsky. Lo asesinó golpeándolo con un piolet, y todo esto lo había organizado un gran organizador de asesinatos de la jerarquía rusa, que fue Sudoplatov. Y entonces, pero lo que nos dice, y por eso lo contextualizo, porque lo que nos dice este personaje es estremecedor e importante. Déjenme recordarles, Trotsky y el piolet. ¿No es este nuestro método? Sí, sí lo es, y es maravilloso. El asesinato a mansalva por la espalda, como fue que atacó por detrás Mercader a Trotsky, es maravilloso. Y finalmente, habíamos visto al personaje que va a aparecer después hablar de que había que quemar y ahogar a los niños ucranianos. Por esto se le retiró un poco de sus puestos. Él es director de transmisiones de Russia Today, es el empleado número 1 de Margarita Simonian, quien lo disculpó. Y entonces ahora va a explicar de manera más clara el asunto de los niños. Y Artemi Sich, que es el presentador de esta cosa de televisión, dice: ¿qué tan fuertemente amas a los ucranianos? Pero no dice ucranianos, sino dice una de estas palabras denigratorias, que no sé cuál es en ruso, que es una forma de denigrar a los ucranianos. ¿Qué tan fuerte amas a estos tales por cuales ucranianos? Esos tales por cuales ucranianos, que los jodan. Así que no eres un cristiano. Yo no dije que los mataran, solo que los ahogaran y los quemaran a los niños ucranianos. Sí, eso ocurrió. ¿Cambiaste tu actitud acerca de los niños ucranianos? No. Te quería preguntar esto al principio del show. Excelente, pero te asustaron. No, simplemente lo olvidé. Ya no es la sugerencia de esta bestia. Esta bestia, por cierto, es gay. Y fue de los defensores de los gays hasta que se convirtió en fue un defensor, pues, de la comunidad LGTB en Rusia, hasta que le llegaron al precio, y entonces ahora todo lo que diga Putin y todas las políticas de Putin, incluidas las de persecución de las personas heterosexuales, le parece muy bien. Es la reacción de los otros dos la que a mí me deja verdaderamente horrorizado. Pienso en nazis riéndose de la muerte de niños judíos, ¿no? En las películas más básicas de la Segunda Guerra Mundial. Creo que esta risa es horrible. ¿Cambiaste tu opinión acerca de los niños ucranianos? No. Qué risa que nos da esto. Y finalmente, esta cosa a la izquierda, esta bola de cebo, es Yevgeny Prigozhin. Era un cocinero que se convirtió en el jefe del ejército privado más fuerte del mundo. Los ejércitos privados son ejércitos de mercenarios. En muchas ocasiones, en distintas guerras, especialmente en Irak, se ha condenado, y con buena razón, la participación de ejércitos privados como el de Blackwater. Pero por alguna causa, esas mismas personas que condenaban a Blackwater no condenan al grupo Wagner de Yevgeny Prigozhin. Prigozhin ahora ha estado llevando presos al frente, prometiéndoles que por 6 meses se les perdonarán todos sus delitos, y evidentemente no está llevando a carteristas, está llevando a asesinos, a violadores, a gente brutal que tiene condenas tan largas que les parece un buen negocio ir 6 meses
a la guerra en Ucrania y con ello obtener el perdón. Ya hemos hablado que luego algunos de ellos ya han terminado sus 6 meses, han regresado a sus pueblos y han seguido delinquiendo y han vuelto a ser detenidos. Prigozhin, sin embargo, fue el que tomó Bakhmut, o afirmó haber tomado Bakhmut. Ucrania dice que no lo ha tomado, pero aquí hace una observación sobre lo mal que lo hizo Rusia todo el tiempo. Y dice, la operación especial tenía por objeto traer a Ucrania al seno prorruso. Y muchos en Ucrania querían acabar en este seno. Si estamos creando un seno prorruso, deberíamos cambiar al liderazgo en su parte más alta, a la parte más alta del liderazgo ucraniano, besarles el trasero a las personas y pedirles que vengan a nosotros. ¿Hacer tratos con las élites? Sí. ¿Qué hicimos? Nos presentamos irrespetuosamente. Nuestras botas aplastaron todo el territorio buscando nazis, incluidas las tropas de esta bola. Mientras buscábamos a los nazis, hemos matado a quien pudimos. Llegamos a Kiev y luego, lo diré en ruso directo, nos hicimos en los pantalones y nos retiramos. Luego en Gerson nos hicimos en los pantalones y nos retiramos. Antes de eso, después, no estoy seguro del momento, Izum, Krasny, Liman. Nada nos está saliendo bien. Joseph Stalin sacaría conclusiones. Hubiera fusilado a 200 personas más o menos y quizás habría ahorcado a alguno por su placer estético. Pero con nosotros no se han obtenido conclusiones todavía. Es decir, quizás se empezaría a ganar la guerra si se fusilara a unos 200 líderes militares rusos o de las élites alrededor de Putin y se ahorcara a algunos para lo que él llama el placer estético de ver a alguien muriendo ahorcado. Ese es el panorama, y es el panorama que se le muestra a los rusos todos los días. Quiero recordar nada más esto, esta no es para nada una televisión que esté destinada, una propaganda que esté destinada a nosotros, los que estamos fuera de Rusia, a nosotros los que somos enemigos de las agresiones imperialistas, a nosotros los que somos progresistas y creemos en la solución pacífica de los conflictos, a nosotros que consideramos que los débiles deben ser apoyados cuando son agredidos por uno más fuerte, y que cuando destruyes no solo asesinas a civiles, sino destruyes sus casas, sus escuelas, sus teatros, sus parques infantiles, no mereces ningún respeto y ningún apoyo. Pero a nosotros no nos habla esta gente. Esta gente le da igual que nos horroricemos. Lo que le interesa es que los rusos, la gente común y corriente en Rusia, sienta miedo, apoye la guerra y siga aportando dinero, apoyo moral y sobre todo los cuerpos de gente que no sabe exactamente a qué va ni por qué va, que le están diciendo que está defendiendo a Rusia cuando Rusia no ha sido objeto de ninguna agresión. Pero eso es lo que cuenta la tele rusa.